Bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy hablaremos de un santo muy especial. Hablaremos de Juan el Bautista, conocido como el Bautista o San Juan, el cual fue un predicador ambulante judío y que fue el coetáneo de Jesús el Nazareno. Fue venerado como un importante personaje religioso en el cristianismo, en el islam, en el hinduismo y en el fe Bahá'í. Es un personaje muy importante en el mandeísmo, pero no su fundador. Juan usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesaico. Su ejecución fue recogida por el historiador Julio Fabio Josefo. La mayoría de los académicos están de acuerdo que Juan bautizó a Jesús. Algunos estudiosos creen que Jesús fue discípulo de Juan y que pasó parte de su predicación en las enseñanzas de Juan. Varios evangelios cristianos cuentan que algunos de los primeros seguidores de Jesús habían sido antes discípulos de Juan. Algunos expertos mantienen que Juan estaba influenciado por los esenios, una secta judía con características ascéticas que esperaban el Apocalipsis y practicaban rituales muy relacionados con el bautismo, aunque no hay evidencias que apoyen dicha hipótesis. Los autores de los libros del Nuevo Testamento presentan a Juan como el anticipo de una figura mesaica mayor que él mismo, que sería Jesús. Esta imagen representada, pero no subalterna de Juan, obedecería a un intento de ganarse seguidores del Bautista para la comunidad cristiana. También tienen elementos en común con el profeta Elías. El historiador Fabio Josefo mencionó a Juan el Bautista en sus Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 5,2, afirmando que fue decapitado por orden de Herodes de Antipas, indicando que esto tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte. En la actualidad, entre los judíos piensan que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios y que fue muy justa, pues el castigo que hizo contra Juan, llamado el Bautista, porque Herodes asesinó a quien era un hombre bueno y comandaba la ira de los judíos. Hubo justicia para ambos y piedad hacia Dios, y se iba al bautismo para que el lavado con agua fuese aceptado por él, usando esto no para quitar algunos pecados, sino para purificar el cuerpo y el alma, que se había purificado antes con la justicia. Y ahora, cuando otros llegaban del tropel en el trono, crecían gratamente al oír sus palabras. Herodes, asustado por el gran ascendente que tenía sobre el pueblo, el poder ponerlo de su lado, incitar una rebelión, porque ellos siempre atendían a cualquier cosa que él les aconsejaba, pero que lo mejor era llevarlo a la muerte, a fin de evitar cualquier daño que pudiera causar y se acarreara dificultades. Así que librarse de un hombre que podía propinarlas, haciendo que se arrepintiera cuando fuera demasiado tarde. Por tanto, fue enviado prisionero lejos del suspicaz Herodes, a Maqueronte, el castillo antes mencionado. De allí fue condenado a muerte. Ahora los judíos opinan que este ejército fue enviado como castigo a Herodes y mostraba el desagrado que Dios sentía hacia él. La primera referencia conocida a este pasaje se puede encontrar en el siglo III, cuando fue citada por Orígenes en la obra Contra Celsum. De acuerdo con el pasaje, la ejecución de Juan fue la culpa de una derrota que Herodes sufrió en el torno al año 36 de nuestra era. Hay divergencias entre este pasaje y las narraciones bíblicas que se detallan a continuación. Según Josefo, el bautismo de Juan
para aquellas almas que ya se habían purificado anteriormente por la rectitud, es para la purificación del cuerpo y no para el perdón de los pecados, como se dice en Mateo 1:4. Hay muchas narraciones de la Biblia, porque a Juan el Bautista se le menciona en los 4 evangelios canónicos y en el evangelio no canónico de los nazarenos. Los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, que describen el bautismo de Jesús. En el evangelio de Juan hay una mención táctica de ella. En el evangelio de Marcos presenta a Juan como el cumplidor de la profecía de Isaac, que en realidad es una relación de frases del segundo Isaac, del libro de Malaquías y del Éxodo. Esta profecía habla de un mensajero que iba por delante y de una voz que clama en el desierto. Dice que Juan usaba un manto hecho de pelo de camello y que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Juan proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Según Marcos, Juan decía que vendría otro después de él, que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. Según el autor desconocido de este evangelio, Jesús acudió a Juan y fue bautizado por él en el río Jordán, y añade la cena de un mensaje que enfatiza la superioridad de Jesús sobre Juan a los ojos de Dios. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan, y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi hijo, mi predilecto. Posteriormente se narra la muerte de Juan en Herodes Antipas. Al escuchar la historia de Jesús, piensa que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Posteriormente, Marcos explica que Juan condenó a Herodes de Antipas por casarse con Herodías, la exmujer de su hermano, al que llama Felipe. Herodías pedía su ejecución, pero Herodes de Antipas se entretenía escuchando sus historias y era reacio a hacerlo porque le temía y que era un hombre recto y sagrado. El relato narra posteriormente que la hija de Herodías danzó ante Antipas, lo que le gustó tanto que le ofreció que escogiera cualquier cosa como premio. La hija preguntó a su madre, a la cual le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Aunque reacio, Antipas ordenó la decapitación de Juan y su cabeza fue entregada a Salomé en un plato. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo y lo enterraron en una tumba. Esto lo dice en Marcos 6:17-10-29. Este pasaje presenta varios problemas. El Evangelio de Marcos identifica erróneamente a Herodes de Antipas como un rey, cuando era un tetrarca, y llamaba Filipo al exmarido de Herodías, cuando se sabe que se llamaba Herodes Boeto, también conocido como Herodes el Joven. Además, otros textos hablan de la hija de Herodes, Herodías. Muchos académicos creen que esto último es lo correcto y que fue corregido en versiones posteriores del texto de Marcos y de los evangelios de Mateo y Lucas. Fabio Josefo dice que Herodías tenía una hija llamada Salomé. Los académicos han especulado sobre el origen de la historia y muestran signos de haber sido compuesta en arameo, que era un idioma que Marcos aparentemente no hablaba, por lo que puede haberla sacado de alguna fuente palestina. Hay diversas opiniones sobre la cantidad de material histórico que contiene. Muchos académicos han considerado
que la historia del arresto, la ejecución y el entierro de Juan puede haberse elaborado para relacionarla con el destino de Jesús. En el Evangelio de Mateo contiene la profecía de Isaías y la información del libro de Malaquías y del libro del Éxodo. Es mencionada por el propio Jesús más adelante. La descripción de Juan se toma directamente del Evangelio de Marcos. Un manto hecho de pelo de camello, un cinturón de cuero en la cintura y que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, junto con el anuncio de que vendría posteriormente y bautizaría con el Espíritu Santo y el fuego. Esto lo dice Mateo 3, 1-12. A diferencia de Marcos, Mateo describe a Juan como crítico con los fariseos y los saduceos y aparece predicando que el reino de los cielos se acerca y un juicio venidero. Mateo abrevia la historia de la decapitación de Juan y añade dos elementos que Herodes de Antipas quería ver muerto a Juan y que Jesús fue informado de este hecho por sus discípulos. Mateo no se centra en Herodes de Antipas, sino en Juan como el precursor, mientras que Marcos dice que Herodes de Antipas mató a Juan a regañadientes por la insistencia de Herodías. Mateo afirma que Herodes de Antipas quería ver muerto a Juan. En este evangelio Jesús dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. En el Evangelio de Lucas incluye un relato de la concepción milagrosa de Juan el Bautista por su madre Isabel, que era estéril. Lucas 1, 7-9. Y la esposa de Zacarías, ambos ancianos y sin hijos, que ha afirmado que quizás este Evangelio definiese a Isabel como estéril por haber pasado ya la menopausia. Según el relato de Lucas, el ángel Gabriel anticipó el nacimiento de Juan a Zacarías, mientras que ejercía de sacerdote en el templo de Jerusalén. Zacarías es descrito como un sacerdote de la casa de Abías, e Isabel es descrita como descendiente de Aarón. Lucas 1, 2.5. Esto implica que ambos cónyuges eran descendientes de Aarón. Los católicos, los anglicanos y los luteranos celebran la Natividad de Juan el Bautista el 24 de junio, 6 meses antes de la Natividad. En el tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y pretextos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Un día que su clase estaba de turno, Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera, en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó muy desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo:
No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Está lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y traer a los rebeldes a la sabiduría de los justos. Así, al Señor, un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y he sido enviado para hablarte y anunciarte la buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que cumplirán a su debido tiempo. Esto lo dice Lucas 1:5/-20. El autor del Evangelio de Lucas dice que María, madre de Jesús, e Isabel eran parientes. No obstante, no se menciona ninguna relación familiar entre Juan y Jesús en los otros evangelios. Muchos dicen que es una historia dudosa. Jefa Vermes ha dicho que es sin duda una creación artificial de Lucas. Las similitudes con la historia del nacimiento de Samuel en el Antiguo Testamento sugieren que Lucas puede haber tomado la historia de la anunciación de Jesús y la de Juan de la historia de Samuel. Hay otras versiones que dicen que Juan Bautista era primo de Jesús de Nazaret. Cuando Lucas empezó a predicar y a bautizar en el desierto. El año 15 del imperio del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea, cuando Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Aconitide y Misanías, tetrarca de Abilene, en tiempo de los sumos sacerdotes Anas y Caifás. Esto lo dice en Lucas 3:1/3. Tiberio sucedió a Augusto en el 19 de agosto del año 767, año 14 después de Cristo, de la fundación de Roma. Lucas pudo contabilizar los años siguiendo el calendario sirio, que indica el año 1 de octubre, o bien el calendario romano, que comienza en marzo, por lo cual no se sabe si tuvo en cuenta el primer año de la sucesión y así la fecha aproximada del inicio de la actividad bautista estaría en torno al año 28 de la era común. El de Lucas es el único evangelio donde Juan enseña explícitamente la caridad y bautiza a recaudadores de impuestos y da consejos a los soldados. El texto menciona brevemente que Juan fue arrestado y que posteriormente fue decapitado por Herodes, sin mencionar a su hijastra. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos estudiosos creen que fue escrito por el mismo autor que el Evangelio de Lucas, se dice que algunos discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús. Hechos 18:2.24 y Hechos 19:2.6, algo que no mencionan los evangelios con la excepción de Andrés, hermano de Pedro. Juan 1:35/42. El evangelio de Juan. Juan el
evangelista describe a Juan el Bautista como un hombre enviado por Dios, que no era la luz, pero que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de manera que a través de todos se creyera. Juan 1, 2.6/8. Según este evangelio, Juan Bautista negaba claramente ser el Cristo, Elías o el profeta. En lugar de esto, se definía a sí mismo como la voz que clama en el desierto. Algunos estudiosos es evidente que Juan es el testigo y confesor por excelencia, sobre todo si se compara como figuras como la de Nicodemo. El bautismo de Jesús se da a entender, pero no se narra, diciendo que se vio al Espíritu bajar del cielo como una paloma y descansar sobre él. Juan el Bautista anuncia explícitamente que Jesús es el único que bautiza en Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan informa que todos los discípulos de Jesús fueron bautizados y que hubo un debate entre algunos discípulos de Juan y otros judíos sobre la purificación. Juan 3, 22/36. En este debate, Juan el Bautista argumentaba que Jesús debe crecer. Es la importancia, mientras que él debería disminuir. Juan 3, 2.30. En relevancia. En este evangelio dice posteriormente que los discípulos de Jesús bautizaron a más gente que los discípulos de Juan, que Jesús veía a Juan como una lámpara encendida y brillante y que estaban destinados a regocijarse durante un tiempo de esa luz. Eso lo dice en el Evangelio de Juan 5, 2.35. Hay una posible conexión con los asenios de Juan el Bautista, al que él se definía como la voz que clama del desierto y pedía rectificar los caminos del Señor, con lo cual cumplía expresamente una profecía de Isaías, la cual une a esta el cumplimiento de otra profecía de Malaquías. Esta misma misión genera cumplir ambas caras de la profecía. Vista como una, fue definitiva en general por los asenios, para ellos mismos según la regla de la comunidad, encontrada entre los manuscritos del Mar Muerto y datada entre los años 100 y 75 a.C. También la liturgia bautismal esenia pudo haber sido de inspiración a Juan. Además, en el Evangelio de Juan se presenta a Juan el Bautista diciendo: respondió Juan, no puede el hombre recibir nada si no se lo concede el cielo. Ustedes son testigos de lo que dije. Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. Por eso mi gozo es perfecto. Debe crecer, él debe crecer y yo disminuir. Quien viene de arriba está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terreneo y habla de cosas terrenas. Quien viene del cielo está por encima de todos. Él atestigua lo que se ha visto y oído, y nadie acepta su testimonio. Quien acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios habla de cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu sin medida.
El Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Quien no cree al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanecerá sobre él. Esto lo dice Juan 3, 31/36. La diferencia entre el ministerio general de los asenios y el de Juan escriba en que aquellos empatizaban con el estudio de la ley y en general de las Sagradas Escrituras, y Juan en la predicación y el bautismo para la conversión de su pueblo. Según los evangelios, bautizó también a Jesús de Nazaret en el río Jordán y lo reconoció como el Mesías. Parece que Juan el Bautista y tal vez también Jesús y su familia fueron cercanos a esta comunidad. En cualquier caso, en los manuscritos de Qumrán hay múltiples puntos de contacto con el mensaje cristiano. No puede descartarse que Juan el Bautista viviera un tiempo en esta comunidad y hubiera recibido de ella parte de su formación religiosa. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI. Tradicionalmente se ha dicho que Juan el Bautista está enterrado en la mezquita de Nabi, allá en Sebastia, Palestina, y se mencionó que sus reliquias eran veneradas allí en el siglo IV. Rufino de Antiquea y Teodoreto de Cio describieron el santuario que fue profanado bajo el reinado de Juliano el Apóstata alrededor del siglo 362 y que sus huesos fueron parcialmente quemados. Parte de las reliquias rescatadas fueron llevadas a Jerusalén y posteriormente a la Alejandría, donde el 27 de mayo del 395 se colocaron en una basílica construida sobre un templo en Serapis. La tumba de Sebastia siguió siendo visitada por peregrinos y San Jerónimo mencionó que allí se producían milagros. El destino de la cabeza de San Juan el Bautista es difícil de determinar. Niceforo, Calisto y Simón Metafraste dicen que Herodías la enterró en la fortaleza de Maquerón, fortaleza donde según Josefo había sido ejecutados. Otros autores dicen que fue enterrada en el palacio de Herodes de Jerusalén, donde fue encontrada en el reinado de Constantino y llevada en secreto a Emesa, donde se escondió. El lugar donde se ocultó fue desconocido durante años, hasta que se descubrió en el 453. No obstante, el paño de la decapitación de Juan se conserva en la catedral de Aquisgrán, la iglesia ortodoxa. Ellos dicen que poseen las reliquias de San Juan el Bautista en un monasterio del Bajo Egipto, en el Cairo y Alejandría. Es posible, con permiso de los monjes, ver la tumba donde supuestamente están sus restos. Hay varios lugares que afirman o han afirmado poseer la cabeza cortada de Juan el Bautista. El lugar oficial de la Iglesia Católica es la capilla de San Juan, de la mezquita de los Omeyas de Damasco. El lugar fue visitado por el Papa Juan Pablo II en el 2001, que hizo una pausa de 1 minuto para meditar en silencio ante la tumba de San Juan el Bautista. No obstante, antes de creerse que estaba allí, la Iglesia Católica también la ha situado en la iglesia de San Silvestro in Capite, en Roma, en la catedral de Aminien, donde supuestamente había sido llevada por los templarios.
y en algún lugar indeterminado de la ciudad turca de Antioquía. Otras tradiciones suponen que estaba en la residencia de Múnich, Alemania, que fue la residencia oficial de los gobernantes de la casa de Wittelsbach de Baviera, desde 1385 a 1918, incluso en la iglesia parroquial de Tenterkeck, donde se conservó hasta la Reforma protestante. Hay tradiciones que la mano derecha del santo con la que bautizó a Jesús se encuentra en el monasterio ortodoxo de Cetinja, en Montenegro, en el palacio de Topkapi de Estambul y en el esquete rumano del precursor del monte Athos. Hay tradiciones que la mano izquierda del santo se encuentra en la iglesia apostólica armenia de San Juan, en Unglichurura, Bengala Occidental, donde anualmente el día de la Chuchura, en enero, se bendice a los fieles de Calcuta. Hay manuscritos del siglo XI y del siglo XVI, descubiertos en 1969, que dicen que en una cripta del monasterio de San Macario el Grande, en Escetes, Egipto, se guardan reliquias de San Juan el Bautista. También se dice que hay varias reliquias suyas en la catedral del monasterio de San Juan el Bautista, en Gandhar, donde, según la tradición, su cabeza fue traída desde Damasco y que, traducido, significa el tesoro de la montaña. El santuario ha sido y sigue siendo un referente de la cultura cristiana oriental a pesar de múltiples intentos de destrucción por las conquistas musulmanas. Hay otra tradición en la ciudad de Halifax, en Yorkshire del oeste del Reino Unido, que tiene la cabeza de San Juan en su escudo de armas, una leyenda que aparece en la obra británica de William Camden en el siglo XVI. Dice que el hombre de la ciudad hace referencia en que los primeros religiosos que se presentaron en la zona trajeron consigo la cabeza de Juan el Bautista. En el 2010 se descubrieron algunos huesos en las ruinas de la iglesia del monasterio de San Juan, el precursor de la isla búlgara de San Iván, en el Mar Negro. 2 años después, tras un análisis de ADN y de captación por radiocarbono, se probó que los huesos pertenecen a un hombre de Oriente Próximo que vivió en el siglo I antes de Cristo, por lo que pudieron haber pertenecido a San Juan el Bautista. En la actualidad, los restos se encuentran en un relicario de la iglesia de San Cirilo y Metodio, en Sozopol. Hasta aquí, familia cristiana, magos y magas, historia y relato de Juan el Bautista. Espero y deseo que os haya gustado este pequeño capítulo del mago de la fe, que hayamos aprendido todos algo de cultura cristiana. El mago de la fe os dice que no miréis a las personas con el color de su piel, sino por la bondad de su corazón. Ser buenos cristianos, cumplir los 10 mandamientos de nuestro amado Padre Celestial, leer mucho a nuestra sagrada Virgencita María, y que Dios, el Nazareno, siempre, siempre esté con vosotros. Bendiciones. Gracias.